Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Guerra en Ucrania. Hablan Biden y Putin. El presidente de Estados Unidos se reunirá con su par polaco y dará sus versiones de la guerra de cara al primer aniversario de la invasión. Y Putin brindará un discurso que estará dedicado al conflicto. Turquía. 2 nuevos terremotos y más muertes. 6 muertos y casi 300 heridos dejó un nuevo terremoto de magnitud 6.4 en Hatay, en el sur de Turquía. Chile. Fuego descontrolado en el sur, inundaciones en el norte. En las regiones del Biobío y la Araucanía, más de 430.000 hectáreas ya fueron arrasadas. Las precipitaciones tuvieron lugar en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, dejando cientos de damnificados. Nicaragua. Crecen las críticas de líderes latinoamericanos contra Ortega. El presidente de Colombia se sumó a los dichos de su par chileno e insistió en que Latinoamérica debe ser un espacio libre de presos políticos o sociales. Ecuador. La Asamblea Nacional define si aprueba la prórroga por el caso El Gran Padrino. La sesión fue convocada por la presidencia del Parlamento y se realizará de forma virtual. La solicitud fue aprobada con 6 votos a favor y una abstención. Perú. El Congreso no descarta tratar el adelanto de elecciones. Los comicios están previstos para 2026, pero el presidente del Parlamento anunció que las discusiones tendrán lugar la semana que viene. Deben llegar a un consenso antes de volver a presentar otro proyecto. Turquía. 2 nuevos terremotos y más muertes. El ministro del Interior informó que hasta el momento 6 personas han perdido la vida. Asimismo, el Ministerio de Salud reportó 294 heridos, 18 de ellos en estado grave. Se espera que se encuentren más víctimas debajo de los escombros. En Siria se reportan 4 fallecidos como consecuencia de la estampida y el pánico en Alepo y Tartus, y un total de 470 heridos en todo el país. El número de víctimas fatales ascendió a más de 41.000 desde el comienzo de la actividad sísmica. Además, los informes indican el derrumbe de varios edificios tras el terremoto y la interrupción de los servicios de electricidad e internet en varias zonas. Nuevo terremoto en Siria y Turquía. Un sismo de magnitud 6,4 se produjo el lunes en la provincia turca de Hatay, en el sur del país, lo que representa la réplica más fuerte tras los devastadores temblores del 6 de febrero. El sismo, cuyo epicentro se situó en la localidad de Defne, se produjo a las 20:04 hora local. El movimiento telúrico produjo pánico entre la población y levantó importantes nubes de polvo. Estábamos en casa y de repente se empezó a mover, hubo un terremoto, se fue la luz y salimos de casa. La situación no es reconfortante para nada, hay mucha gente aquí porque tienen miedo. Según la Autoridad Turca de Gestión de Desastres y Emergencias AFAD, se han registrado más de 6.000 réplicas desde el terremoto de magnitud 7,8 que devastó el sur de Turquía y Siria y que ha dejado unos 45.000 muertos en ambos países. 11 provincias turcas fueron golpeadas por el sismo a inicios de mes. El domingo las autoridades informaron que las operaciones de rescate continuaban solo en 2, Hatay y Kahramanmaraş.
advierten del riesgo de aumento del nivel del mar tras el sismo de 6.4 de magnitud. La Autoridad de Gestión de Desastres del país advirtió del riesgo de aumento del nivel del mar en hasta 50 centímetros, luego de los dos terremotos de 6.4 y 5.8 en la provincia de Hatay. Según las autoridades, el primero ocurrió a una profundidad de 16.7 kilómetros en el distrito de Defne, mientras que el segundo en el Samandag. Ecuador. La Asamblea Nacional define si aprueba la prórroga por el caso El Gran Padrino. La sesión fue convocada por la Presidencia del Parlamento y se realizará de forma virtual. En el documento se detalla que la solicitud de extensión fue aprobada en el Pleno de la Comisión con una votación de 6 votos a favor y una abstención. Por otro lado, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, compareció por segunda vez ante la comisión y puso en duda la veracidad del contenido publicado, que presuntamente relacionaba a personas cercanas al presidente Guillermo Lasso a una organización criminal. Salazar indicó que las características formales de los documentos expuestos ante la comisión no se corresponden con los distintivos originales que constan en el expediente fiscal, con lo cual se podría descartar fácilmente que dicha información haya salido de la propia Fiscalía. Colombia. Los legisladores acordaron tratar la reforma de salud como ley ordinaria. La nueva disposición le dará al proyecto un trámite sencillo y no va a requerir la aprobación total de los asistentes de la comisión en la que se tramite. A pesar de esto, la misma debe pasar por 4 debates, uno en comisión y otro en plenaria. Después se traslada al Senado y culmina con el decreto presidencial. Para los congresistas, existen elementos suficientes para determinar que la reforma a la Ley de Salud deberá ser tramitada como ley estatutaria, con 5 votos a favor, 1 en contra y una ausencia. También se pactó que los artículos que tengan carácter serán eliminados en el momento de elaborar la ponencia. La medida tiene como fin dirimir el conflicto de competencias frente a esta iniciativa que busca cambiar el sistema de atención médica en el país. La realidad virtual ahora está al servicio de la seguridad en Ciudad de México. Policías de la capital mexicana usan esta tecnología para entrenarse en distintos escenarios como una toma de rehenes, un secuestro o un robo. Los sentidos realmente se activan, las pulsaciones o el ritmo cardíaco realmente empieza, cuando veo una situación de riesgo, empieza a latir el corazón más acelerado. El gobierno de la Ciudad de México invirtió más de $3 millones en el primer centro de formación en realidad virtual de América Latina. Se pueden ver los errores que cometieron y asimismo el instructor les puede indicar cómo pueden mejorar. La realidad virtual 3D permite recrear cualquier barrio, así como escuelas, centros comerciales, restaurantes, carreteras o aviones. Pero en este caso el que vimos es lo rutinario de los policías que están y que brindan servicio en el área de Tepito, en la parte del tianguis. Lo que se ve es justamente disparos, hay una persona que hiere a otras personas y se guarda en uno de los puestos y hay infantes ahí. En Estados Unidos, las policías de Nueva York y Los Ángeles también utilizan gafas de realidad virtual para entrenarse frente a situaciones de emergencia como tiroteos. La Unión Europea financió en 2019 el proyecto Shot Pros de realidad virtual para reforzar el entrenamiento de los policías. Colima es la ciudad más violenta del mundo. La ciudad mexicana lidera con una tasa de 181.94 homicidios por cada 100.000 habitantes en el ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Por 6º año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta del mundo. En 2022, esa ciudad mexicana más violenta del mundo fue Colima, indicó José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
En 2022, 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo fueron mexicanas: Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Juárez y Acapulco. Brasil, una cadena humana para rescatar a varios niños en la tragedia por las lluvias. Al menos 36 personas han muerto y 40 se encuentran desaparecidas en el litoral del estado de San Pablo. Las tragedias, producto del temporal, han generado impactantes imágenes. En una de ellas se ve a por lo menos 20 personas en fila, con el agua prácticamente convertida en lodo, cubriéndoles las rodillas y pasándose de mano en mano, primero un bebé y después un niño. Entre los muertos figuran al menos 4 menores de edad. Los equipos de rescate continúan con las búsquedas de supervivientes tras el temporal, que también provocó que 228 personas abandonasen sus residencias y 338 queden sin hogar. Por su parte, Lula visitó el área afectada. El presidente viajó junto con los ministros del gabinete y se comprometió a ayudar a reconstruir la ciudad de unas 91,000 personas mediante la edificación de nuevas casas en lugares más seguros. El mandatario también dijo que el gobierno debía trabajar para restaurar las instalaciones de infraestructura clave, como las carreteras dañadas por los deslizamientos de tierra. El diluvio ocurrió durante el periodo festivo del Carnaval de Brasil, cuando miles de personas acuden a las playas de la región, lo que probablemente agrave el costo humano del desastre. Según el gobierno del estado de Sao Paulo, San Sebastián fue la zona más golpeada por las inundaciones, pero las fuertes lluvias también afectaron a localidades cercanas como Ilhabela, Caraguatatuba e Ibatuba. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitó el lunes la zona del litoral del estado de Sao Paulo, que fue golpeada por fuertes lluvias, que dejaron más de una treintena de muertos y decenas de desaparecidos. El balneario de São Sebastião, ubicado a unos 200 kilómetros de la capital paulista, fue el más afectado por las precipitaciones récord, que causaron inundaciones y deslizamientos de tierra, al tiempo que arrasaron al menos unas 50 casas. Me gustaría primero pedir a quienes creen en Dios que se pongan a rezar un poco, no solo por las víctimas, sino rezar para que no llueva más en estos días, para que podamos tener condiciones de trabajar y comenzar la recuperación de la ciudad de São Sebastião. Para a gente poder ter condição de trabalhar e começar a recuperação da cidade de São Sebastião. El gobierno estatal decretó el domingo estado de calamidad en los municipios afectados para facilitar el despliegue de recursos y liberó $1,5 millones para tareas de rescate. El gobierno nacional también puso fondos a disponibilidad para atender la emergencia. Hay unas 970 personas evacuadas y 747 desabrigadas. El municipio de São Sebastião fue el más golpeado. Cayeron más de 600 milímetros de lluvia en 24 horas, más del doble de lo esperado para el mes. Nosotros no debemos construir más casas en un lugar donde podamos ser víctimas de otra lluvia. Un deslizamiento de tierra puede hacer que más personas mueran. 500,000 de socorristas, militares y policías trabajan en las labores de rescate, con apoyo de 31 maquinarias, 7 helicópteros y 2 aviones, según detalló el gobierno estatal. El Ministerio de Salud envió medicinas e insumos a las zonas afectadas, algunas de ellas incomunicadas por los deslizamientos. Brasil sufre fenómenos extremos frecuentes, como en Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, donde murieron como consecuencia de fuertes lluvias más de 230 personas en febrero de 2022. Los científicos no descartan un vínculo con los efectos del cambio climático. Perú. Emergencia por deslizamientos en Chosica, Junín, Ancash y otras regiones.
Decenas de viviendas afectadas debido a torrenciales lluvias y activación de quebradas en todo el país. Chosica soportó precipitaciones por varias horas, mientras que el alcalde de Santa Eulalia pide declarar en emergencia el distrito. En Junín también hay cientos de damnificados. Las lluvias fuertes a extremas pusieron en alerta roja a 107 provincias de 14 regiones hasta el jueves. El Instituto Nacional de Defensa Civil ha exhortado a los gobiernos regionales y locales a dirigir a la población ante posibles incidentes, producto de las fuertes lluvias y demás fenómenos. El panorama en São Sebastião es desolador. La ciudad en el litoral norte del estado brasileño de Sao Paulo fue una de las más afectadas por la tormenta del fin de semana. En 24 horas cayeron más de 600 milímetros de lluvia, más del doble de lo esperado para el mes, lo que provocó deslizamientos de tierra que arrasaron al menos unas 50 casas de este destino playero. Estábamos acostados, escuchamos un ruido y cuando me levanté había piedras tirándolo todo abajo. Las casas ya se habían caído. Fue correr y ayudar a los otros. Ni siquiera sé cómo expresar lo que siento. Es duro, es duro. Unas 40 personas murieron y otras decenas permanecían desaparecidas. Más de 700 quedaron sin hogar. Nos refugiamos todos en el salón. Mi marido dijo, no podemos quedarnos aquí porque moriremos si nos quedamos aquí. Salió afuera, miró. Fue el momento de correr hacia el lado de la casa de mi hija, que está en el mismo patio que la nuestra, y vino la otra avalancha. Fue como una película de terror. Y entonces vimos cómo nuestra casa se alejaba, y la casa de mi sobrino. Seguro que estaban durmiendo los tres, y hasta ahora no tenemos noticias. Brasil sufre fenómenos extremos frecuentes y los científicos no descartan que esté vinculado con los efectos del cambio climático. Según el Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales, 9,5 millones de personas viven en áreas de riesgo por deslizamiento o inundación. Las capas de hielo del planeta podrían derretirse y elevar los niveles de los océanos varios metros. Esto es lo que afirma un estudio publicado en la revista Nature Communications que destaca interacciones climáticas hasta ahora ignoradas. Las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida han perdido más de 500,000 millones de toneladas anuales desde el año 2000, el equivalente a 6 piscinas olímpicas cada segundo. Pero los modelos climáticos hasta ahora han subestimado su contribución al aumento del nivel del mar, considerando solo el aumento de las temperaturas terrestres e ignorando las interacciones entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo y algunos glaciares. El estudio realizado por investigadores de Corea del Sur y Estados Unidos estableció que si se mantienen las políticas climáticas actuales, el derretimiento de las capas de hielo en la Antártida y Groenlandia promovería un aumento del nivel del mar de aproximadamente medio metro para 2050, con un aumento del calentamiento global de 0,5 grados. Otro estudio publicado en la revista Earth Future subraya que la subida del nivel del mar destruirá tierras cultivables y fuentes de agua potable, lo que obligará a millones de personas a exiliarse antes de lo previsto.
de la ciudad de Quito y me informo por D-News. Vivo en Montevideo y me informo en D-News. Vivo en Santiago de Chile y me informo por D-News. Vivo en Huancayo y me informo por D-News. Vivo en Buenos Aires y me informo por D-News. Lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo pasa en D-News. Somos D-News. Somos Latinoamérica. Con Digo, ves lo que quieras, dónde y cuando quieras. Los mejores contenidos deportivos, películas y series en exclusiva, en vivo y on demand, todo en una sola app. Y además, puedes sumar pantallas para que cada uno vea lo que más le gusta. ¿Quieres saber más? Digo es sin cargo para clientes y acceder es muy fácil. Descarga la app e ingresa con tu usuario y contraseña de Mi DirecTV. Si no tienes tu usuario, puedes generarlo tú mismo. Envía un mensaje por WhatsApp con la palabra Mi DirecTV, espacio, tu número de DNI, cédula o RUT y sigue los pasos. Puedes usar Digo en tu celular, tablet, TV o compu. Descárgala, ingresa con el usuario y contraseña que creaste y listo. Ya puedes comenzar a... Estas son las noticias del día. Guerra, habla Biden y Putin. El presidente ruso Vladimir Putin dirigió su primer mensaje sobre el estado de la nación desde el inicio de la guerra en Ucrania hace casi un año. Putin reconoció que quieren mejorar las relaciones comerciales con China, Mongolia y la India, además de mejorar sus infraestructuras, así como crear nuevos territorios anexionados como el Mar de Azov. El presidente ruso dio las gracias durante su discurso a los ciudadanos de las regiones anexionadas por la valentía de realizar el referéndum. También el mandatario acusó a Ucrania de empezar la guerra con ayuda occidental y que ellos solo utilizaron la fuerza. Además, agregó estar abierto a un diálogo sincero con Occidente por la seguridad de todos, pero aunque querían negociar, Rusia se sintió engañada. Por otra parte, Biden llegó a Polonia tras su visita sorpresa a Kiev. El presidente de Estados Unidos se reunirá con su par polaco, Andrzej Duda, además de sostener encuentros con los gobernantes del grupo Los 9 de Bucarest, que son aliados del flanco oriental de la OTAN. Además, dará un discurso en el Castillo Real de Varsovia, en el que dará sus versiones de la guerra, de cara al primer aniversario de la invasión a la gran escala lanzada por Rusia contra Ucrania. Las élites occidentales no ocultan su objetivo de infligir, como dicen, y cito, una derrota estratégica a Rusia. ¿Qué significa esto? Para nosotros, ¿qué significa? Significa acabar con nosotros de una vez por todas. Es decir, pretenden convertir un conflicto local en una confrontación global. Así lo entendemos y reaccionaremos en consecuencia. Ответственность за разжигание украинского конфликта, за эскалацию, за рост числа его жертв полностью лежит на западных элитах. И, конечно, на киевском режиме сегодняшнем, для которого украинский народ, по сути дела, чужой. Украинский сегодняшний режим обслуживает не национальные интересы. Chile, incendios e inundaciones. Fuertes lluvias en el norte provocaron inundaciones, cientos de evacuados y rutas cortadas. El temporal de los últimos días dejó cientos de damnificados, viviendas anegadas y rutas cortadas. Las precipitaciones afectaron mayoritariamente a los sectores precordilleranos de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Particularmente en la región de Atacama, se comunicó que hay 39 personas que se encuentran aisladas a raíz de la activación de la quebrada Paipote. Turquía, más terremotos y muertes. El ministro de Interior informó que hasta el momento 6 personas han perdido la vida. Asimismo, el Ministerio de Salud reportó 294 heridos, 18 de ellos en estado grave. Se espera que se encuentren más víctimas debajo de los escombros.
En Siria se reportan 4 fallecidos como consecuencia de la estampida y el pánico en Alepo. Ecuador, la Asamblea define prórroga. La Asamblea Nacional decidirá hoy si se aprueba la prórroga a la Comisión para el caso del Gran Padrino. La sesión fue convocada por la Presidencia del Parlamento y se realizará de forma virtual. En el documento se detalla que la solicitud de extensión fue aprobada en el Pleno de la Comisión con una votación de 6 votos a favor y una abstención. Nicaragua, Ortega suma más repudio. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se sumó a los dichos de su par chileno, Gabriel Boric. El presidente colombiano se solidarizó con 94 nicaragüenses que perdieron su nacionalidad, ya que son tildados de golpistas por el régimen imperante en el país centroamericano. Petro señaló que él siempre ha insistido en que Latinoamérica debe ser un espacio libre de presos políticos o sociales, haciendo referencia a los reportes de diferentes ONGs que ya han denunciado al gobierno de Ortega por tener presos a opositores políticos y ciudadanos que no comulgan con su ideología. Brasil, posible caso de vaca loca. El Ministerio de Agricultura y Ganadería informó hoy la aparición de un caso sospechoso de la enfermedad. La cartera señaló que se realiza una muestra para confirmar o desestimar un primer análisis y a partir de ese dato, desplegar las medidas pertinentes. Brasil aseguró que se están adoptando todas las medidas preventivas necesarias. Estas fueron las noticias del día. Ascendió a 17 la cifra de migrantes fallecidos en el accidente en la autopista Oaxaca-Coacopalán en México. Oficiales de Puebla confirmaron el deceso de 2 personas más que estaban en el Hospital General de Tehuacán tras el accidente en la carretera. Además, se reportaron 5 personas en estado grave. Lamentablemente viajaban 45 personas, de las cuales 15 en el momento del accidente perdieron la vida, de ambos sexos. 15 de ellos, fueron trasladados a la ciudad de Tehuacán, Puebla, por la cercanía y se atendieron y se están atendiendo en el Hospital General de Tehuacán. Hay 2 fallecimientos ya de esas personas que fueron internadas, un masculino y un femenino, y son habitantes de origen extranjero, todos al parecer sin documentos, de Colombia, de Venezuela, de Centroamérica, y ahorita siguen 5 en situación delicada, 8 ya están a punto de darse de alta. En 2022, alrededor de 900 personas murieron en su intento de cruzar sin documentos desde México hacia Estados Unidos. La región vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de indocumentados detenidos en la frontera sur del país norteamericano. El sabor de casa. Hoy Yulia Ostapenko prepara sopa de remolacha llamada borscht. Huyó de Kiev a Alemania en marzo de 2022 con sus 2 hijas. Desde entonces viven en la pequeña ciudad de Goslar. Su marido, policía, se quedó en Ucrania. Sus hijas, Anya y María, van a la escuela y a la guardería locales. Al principio la familia vivía en un albergue municipal, pero se trasladó a un apartamento privado apenas pasados 2 meses. Al principio me daba igual dónde vivíamos, porque la situación era tan terrible que no teníamos expectativa alguna. Solo queríamos seguridad. Pero hemos podido mudarnos aquí, las condiciones son estupendas. Algo más de 2.000 refugiados ucranianos han llegado a Goslar desde que comenzó la guerra. La población aquí es de unas 130.000 personas. Hay mucha gente mayor y numerosos pisos han quedado vacíos.
La administración local ha creado un sistema para poner en contacto a los refugiados con los propietarios de los alojamientos libres. El ayuntamiento también ofrece centros de llegada temporal, entre ellos un hotel y un albergue. Si me imagino vivir varios meses en un pabellón deportivo con un montón de gente que no conozco, sin duda es una fuente de conflictos. Ahora tener a gente viviendo en apartamentos por toda la comarca de Goslar nos permite integrarlos mejor. Hay también muchos voluntarios en la zona dispuestos a ayudar a estas personas. Como en este antiguo casino de Goslar, ahora centro para donaciones. Unos 30 voluntarios están aquí casi a diario para ayudar a los refugiados. Ofrecen ropa, muebles y objetos domésticos, pero también asesoramiento. Todo lo que los ucranianos necesitan cuando se mudan a un piso completamente vacío. Vienen aquí y lo primero que dicen es, ¿tienen cubiertos? ¿Mantas? ¿Tienen almohadas? No nos podemos imaginar lo que eso significa, no tener nada. El Estado ha dejado de asignar oficialmente refugiados ucranianos al distrito de Goslar, pero la administración local espera que alrededor de 700 personas de otros países lleguen buscando asilo en los próximos meses. Algunos de ellos no tendrán la suerte de Yulia y su familia. Tenemos que tener seguridad en Europa, es así de básico, así de simple, así de importante. Así que es la alianza más importante y yo diría que quizá la más importante de la historia, no solo de la historia moderna, sino de toda la historia. Y así lo dejé claro, que los comentarios de los Estados Unidos y nuestros aliados como socios, el compromiso es real y que un año después yo diría que la OTAN es más fuerte que nunca. Una familia colombiana fue rescatada en el río Bravo cuando intentaba cruzar a Estados Unidos. Los 4 integrantes tuvieron que ser remitidos a un hospital debido a que presentaron síntomas de hipotermia. Los mismos fueron rescatados por las autoridades mexicanas luego de quedar atrapados en medio de una zona boscosa del río. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, estos migrantes que vivían en México quedaron en la zona conocida como Puente del Ferrocarril y tuvieron que acudir a apoyo aéreo para los rescates. Las cifras presentadas por las autoridades aduaneras estadounidenses posicionan a Colombia como el 4º país emisor de indocumentados hacia Estados Unidos en lo corrido de 2023. Colombia. Gustavo Petro y Francisco Barbosa definen la ley de sometimiento. El presidente y el fiscal general volvieron a reunirse para hablar acerca del proyecto con el que se busca desarticular las bandas delincuenciales del país. El mismo es un punto clave en la política de paz total a la que el jefe del ente investigador ha formulado varias críticas. La ley es la pieza que falta para consolidar los acercamientos entre el gobierno y grupos como el Clan del Golfo o las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, así como las estructuras de alto impacto. La misma establece las condiciones y beneficios sobre las cuales los miembros de estas organizaciones, sin reconocimiento político, pueden pagar sus condenas a cambio de renunciar a la violencia. Biden llegó a Polonia tras su visita sorpresa a Kiev. El presidente de Estados Unidos se reunirá con su par polaco, Andrzej Duda, además de sostener encuentros con los gobernantes del grupo Los 9 de Bucarest, que son aliados del flanco oriental de la OTAN. Además, dará un discurso en el Castillo Real de Varsovia, en el que dará sus versiones de la guerra de cara al primer aniversario de la invasión a gran escala lanzada por Rusia contra Ucrania. El mandatario estadounidense también conversará por teléfono con los gobernantes de Reino Unido, Francia e Italia, indicó la Casa Blanca. El canciller alemán Olaf Scholz deberá visitar Washington el 3 de marzo. Ha pasado casi un año desde que la crisis en Ucrania se intensificó en todos los ámbitos. La situación está atrayendo la atención internacional.
China está profundamente preocupada porque el conflicto se está intensificando e incluso está fuera de control. Esa fue la declaración hecha el martes por el ministro Qin Gang durante un discurso sobre seguridad global. Al referirse al primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, aseguró que esta semana su país presentará una propuesta para buscar una solución política. Seguiremos promoviendo las conversaciones de paz, ofreciendo la sabiduría china para la solución política de la crisis de Ucrania y trabajando con la comunidad internacional para promover el diálogo y la consulta, abordar las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común. El ministro también respondió a señalamientos de Washington y Europa de que Pekín podría estar considerando enviar armas a Moscú. Al mismo tiempo, instamos a los países interesados a que dejen de echar leña al fuego lo antes posible, que dejen de culpar a China y que dejen de armar un alboroto al grito de hoy Ucrania, mañana Taiwán. Pekín considera a la isla de Taiwán parte de su territorio, otro tema que ha generado tensiones con los países occidentales. Ingresa en www.youtube.com/@dnewsok. Hace clic en suscribirse y activa las notificaciones. Lo que pasa en Latinoamérica y el mundo pasa en The News. Somos The News. Somos Latinoamérica. Vengo de la ciudad de Quito y me informo por The News. Vivo en Montevideo y me informo en The News. Vivo en Santiago de Chile y me informo por The News. Vivo en Huancayo y me informo por The News. Vivo en Buenos Aires y me informo por The News. Lo que pasa en Latinoamérica y en el mundo pasa en The News. Somos The News. Somos Latinoamérica. Vladimir Putin la emprendió contra los países occidentales el martes en su discurso anual a la nación. A pocos días de que se cumpla un año del inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el presidente ruso aseguró que sigue decidido a continuar con la ofensiva y consideró a los países occidentales responsables de la escalada del conflicto. La responsabilidad de alimentar el conflicto ucraniano, de su escalada y del número de víctimas recae por completo en las élites occidentales y por supuesto en el actual régimen de Kiev, para el cual el pueblo ucraniano es esencialmente un extraño. El actual régimen ucraniano no sirve a sus intereses nacionales, sino a los de terceros países. El mandatario acusó además a Occidente de usar el conflicto para acabar con Rusia y anunció que suspende la participación de su país en el Tratado de Desarme Nuclear New START, que firmó con Estados Unidos. El tratado de 2010 es el último que mantiene Washington y Moscú para evitar una escalada nuclear, pero se ha debilitado en los últimos años con acusaciones de Estados Unidos de que Rusia no lo estaba cumpliendo. Repito, Rusia no se está retirando del tratado, no, está suspendiendo su participación. Pero antes de volver a debatir esta cuestión, deberíamos entender por nosotros mismos qué reclaman países de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte como Francia y Gran Bretaña, y cómo tendremos en cuenta sus arsenales estratégicos, es decir, el potencial de ataque combinado de la alianza. La reacción occidental no se hizo esperar. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken calificó de muy decepcionante e irresponsable la decisión rusa e insistió en que su país seguía dispuesto a hablar del tema. Por su parte, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Jens Stoltenberg, también lamentó la decisión. En los últimos años, Rusia ha violado y abandonado acuerdos clave de control de armamento. Con la decisión de hoy sobre el New START, se ha desmantelado toda la arquitectura de control de armamento. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, indicó a su vez que la decisión rusa es otra prueba de que lo que está haciendo ese país
es demoler el sistema de seguridad construido tras el final de la Guerra Fría. Fútbol. Lionel Scaloni habló sobre la presencia de Messi en el próximo Mundial. La presencia mundial va a ser demasiado. Penso di sì. Vediamo cosa decide lui, non decide lui. Sì, uno come lui può decidere tranquillamente. Lionel Messi y la selección argentina están nominados a los premios Laureus del deporte mundial. El capitán de Argentina, junto al combinado albiceleste tras el título mundial logrado en Qatar 2022, figuran entre los nominados a los premios, tras una votación realizada por medios deportivos de todo el mundo. Los ganadores se develarán después de la votación del jurado de su academia, compuesto por 71 de las mayores leyendas del deporte de todos los tiempos. Han sido seleccionados con los derechos de imagen del joven argentino para que el acuerdo sea oficial. Junior Valencia está en el top 5 por la bota de oro en Europa. El ecuatoriano se encuentra empatado junto a Robert Lewandowski y Kylian Mbappé. Este premio se otorga al goleador que más acumule puntos durante la temporada. Para eso se elabora un listado en donde los goleadores de las ligas más top de Europa suman 2 puntos, mientras que el resto suman 1.5. El delantero de la Tri se encuentra jugando en Turquía, que no forma parte de las grandes ligas. Kendry Páez está en el radar del Newcastle. La joya del Ecuador es pretendido por el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, que es el propietario del club inglés. Las urracas pegarían varios millones de dólares por el tricolor de 15 años que le interesa al presidente del club español, Florentino Pérez. Independiente del Valle y el Flamengo se enfrentan por la ida de la Recopa Sudamericana. El conjunto de Ecuador, campeón de la Copa Sudamericana, y el club de Brasil, ganador de la Copa Libertadores de América 2022, se enfrentan este martes en el partido de ida de la Recopa Sudamericana 2023. Ambos equipos vuelven a verse las caras en la misma instancia decisiva tras la edición de 2020, cuando el equipo carioca se quedó con el trofeo luego de un global de 5-2. Tenis. Novak Djokovic alcanzó el récord histórico de Steffi Graf. Djokovic inicia este lunes su semana número 377 como número 1 del mundo del ranking ATP, las mismas que consiguió estar en la cima WTA, la alemana que más ha perdurado en lo más alto de la clasificación mundial a lo largo de la historia del deporte. Carlos Alcaraz y Rafael Nadal están nominados en los premios Laureus del deporte mundial. Los españoles figuran entre los grandes nominados de los premios del deporte mundial 2023 tras una votación realizada por medios deportivos de todo el mundo. Básquet. Argentina confirmó los 17 jugadores para la ventana FIBA clasificatoria. Esta semana concluyen las eliminatorias de América para el Mundial Filipinas-Japón-Indonesia 2023 y la Argentina tiene 2 compromisos más que importantes para sellar su pasaje. La albiceleste jugará los 2 partidos de la última ventana de la segunda etapa de las eliminatorias como local en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. El próximo jueves recibirá a Canadá y el domingo a República Dominicana. Más allá de su ubicación en la tabla de posiciones, necesita de una victoria en alguno de sus próximos 2 encuentros para sentenciar su participación en el próximo Mundial. Incluso aún perdiendo ambos compromisos, pueden entrar como mejor cuarto siempre que Puerto Rico y México no ganen ningún juego. El único que hasta el momento selló su boleto es Canadá, mientras que Estados Unidos está a un paso de lograrlo y a excepción de 2 derrotas en la última ventana, no lo conseguirá. Brasil es otro que está cerca del objetivo, al igual que Venezuela y República Dominicana en el grupo de la Argentina. La nómina de 24 jugadores, Pablo Prigioni la recortó a 17, que serán los que van a disputar esta doble ventana clasificatoria FIBA. Champions League. El último del campeón de la Copa abre la jornada. El Real Madrid, que viene de consagrarse en el Mundial de Clubes, abrirá la jornada de octavos de final cuando enfrente al duro y difícil Liverpool. Los merengues, quienes visitarán Anfield, buscarán seguir por la senda ganadora, mientras que los Reds querrán hacerse fuertes en condición de local para demostrar que son candidatos. En el otro turno, el Eitranos demostrarán que están en su mejor momento y buscarán dar su mejor imagen luego de 3 años sin disputar dicha fase eliminatoria.